Hola, hola, Dios te bendiga, bienvenidos a un nuevo programa de Odres Nuevos, esta propuesta de cada semana de poder compartir este espacio, este conversatorio, para poder reflexionar sobre aquellas cosas que tienen que ver con el anhelo del Espíritu Santo, que es renovar permanentemente, continuamente a su iglesia para poder ser parte de la última gran cosecha del avivamiento por el cual venimos orando y estamos seguros que vamos a experimentar en nuestra generación. Como siempre te compartimos que Editorial Peniel tiene a tu disposición la Biblia de la Nueva Reforma, que es el material que usamos normalmente en cada uno de nuestros programas, así que podés allí conectarte por la web de Editorial Peniel o personalmente en alguno de sus locales y entonces podés adquirirla. Hoy el pastor Pablo Deiros no está conmigo, está fuera del país y lo bendecimos a él, a Norma, en el propósito que Dios le ha encomendado en este viaje, pero no estoy solito. Hoy no estoy solito, tenemos dos invitadas de lujo. Este es una edición especial de Odres Nuevos, la hemos llamado edición deluxe, para colección, porque rompe un poco con lo que hacemos habitualmente, pero además porque las invitadas son de lujo. ¿Te acordás cuando hicimos el primero de esos programas así especiales con Sebastián y Gabriel? Bueno, fue el más elogiado por ustedes, el más recomendado a otros. Lo mismo y más va a suceder con el programa de hoy. Hoy tenemos un tema y por eso tengo estas dos invitadas que puede levantar un poquitito de polvareda en algunos. Bueno, nuestra intención no es molestar a nadie, nuestra intención es, al tratar algunos temas que pueden ser un poquitito controversiales o por lo menos como mínimo de diferentes opiniones, nuestra intención es ampliar la comprensión en el cuerpo de Cristo, conocer las diferentes variantes de opiniones y por supuesto, con total respeto por la opinión de otros, compartirles nuestra perspectiva, nuestra visión sobre estos temas. Y hoy tenemos tres temas en un mismo programa y los tres ligados a través de nuestras dos invitadas. Tenemos el privilegio hoy de compartir con dos pastoras jóvenes, dos pastoras obviamente mujeres, ¿sí? y dos pastoras que comparten su ministerio dentro de un cuerpo pastoral, de un equipo pastoral. Así que ahí tenemos tres dinámicas que estoy seguro van a enriquecer la vida de tantos pastores que nos miran, que nos ven cada semana, para que por lo menos puedas considerar estos tres elementos en las decisiones acerca del futuro de la iglesia y de tu propio ministerio. Tenemos acá a Florencia Mraida, pastora del equipo de la Iglesia del Centro, y el privilegio de tener también a Daniela Freyson, esposa de Chad, y comparte el ministerio con su esposo, junto con sus padres, Claudio y Beatriz Freyson, que todos nosotros amamos y valoramos tanto ahí en la Iglesia Rey de Reyes. Bienvenida, Daniela, ¿cómo estás? Muchas gracias, qué honor, qué felicidades poder estar con ustedes hoy y muy expectante por la charla que vamos a tener hoy, así que acá estamos. Qué bueno, qué bueno. Bienvenida. Gracias, Buen día y bienvenida, aunque esto va de noche. Claro. Bueno, muchas gracias. También hay un privilegio estar conectados con toda la comunidad de Odres Nuevos y obviamente con Daniela, tremenda sierva de Dios, que tanto nos inspira y abre camino para nosotros. Muy bien. Hace dos programas atrás, en el anteúltimo programa, compartíamos con el pastor Pablo, siguiendo
el orden de la Biblia. Estábamos trabajando en el libro de Jueces y allí encontrábamos esa historia maravillosa de Débora y también de Jael, ¿no? Dos mujeres que son las dos heroínas de la gran victoria del pueblo de Israel en aquel momento. Cuando ningún varoncito se animó o tomó iniciativa, Dios tocó primero el corazón de Débora y Débora se puso al frente, convocó al jefe de su ejército para que la acompañara. Él dijo, bueno, si vos vas, sí, si no, no. Necesito de esta madre espiritual de Israel. Y luego la historia ahí de Jael en la carpa cuando termina de cerrar el proceso de victoria para el pueblo de Dios. Así que ligado a eso es que hoy yo quise compartir con ustedes este tema, ¿no? Como dije, una de las características de nuestras dos invitadas es, la primera, es que las dos son pastoras, son mujeres pastoras. Es decir, las dos están casadas con varones que son pastores, pero ellas no son pastoras porque están casadas con un pastor, sino porque tienen un llamamiento de parte de Dios que las llamó al ministerio pastoral. Entonces, hoy el programa es un poco más testimonial y quiero empezar con vos, Flor. Contanos cómo fue que vos sentiste que Dios te llamaba al ministerio pastoral y luego la vamos a escuchar a Daniela también. Bueno, sí, algunos ya conocen un poco la historia. Más o menos a los 13 años, cuando era muy chica, el Señor me habló a través de una visión y con una convicción muy fuerte de que Él me estaba llamando al ministerio. Y bueno, por supuesto que ese llamado que comienza a los 13 años tuvo un proceso de maduración en el que empecé a dar pasos y tomar decisiones intencionales con respecto a lo que yo entendía que era mi futuro en la iglesia. Así que bueno, durante muchos años estuve ahí madurando esa visión y no solamente fue ese momento inicial, recuerdo en 2004 en un campamento así muy puntual, sino que después fue siendo confirmada y reafirmada por diferentes palabras y reconocimiento del cuerpo, que en realidad fue lo que realmente me impulsó a creer en esa visión, ¿no? A los 13 años uno duda de si es Dios me está hablando, me lo imaginé, lo que fuera, y a lo largo de toda mi adolescencia, de los primeros años de mi juventud, tuve bien claro diferentes hitos en los que diferentes hermanos de la iglesia y diferentes momentos en mi vida devocional y en mi vida de servicio fueron confirmando ese llamado. Muy bien. ¿Y vos, Daniela, cómo fue que viviste esta experiencia de la vocación de Dios para que te dediques al ministerio pastoral? Bueno, yo tuve una experiencia con el Señor ya un poco más grande, casi a los 19 años, rozando los 20. Siempre amé a Dios, recibí también mucha palabra de Dios toda mi vida por parte de hombres y mujeres de Dios, pero fue hasta que pude comprender la paternidad de Dios y la identidad de Dios hacia mi persona, que pude entender que el Señor me estaba llamando, me estaba restaurando, me estaba restituyendo, me estaba alineando y posicionando en su propósito eterno. Así que lo mío fue, luego de que mi corazón fue sanado, restaurado, entendí la paternidad de Dios hacia mi persona, ya no como hija de, sino como la hija de Dios, como una hija de Dios, es que abrí mi corazón y pude escuchar su voz claramente, que me llevó a prepararme en la palabra de Dios, conocer a mi esposo y encaminarnos hacia el comienzo de trabajar en la obra del Señor. Tu esposo es canadiense, ¿no? Sí. Pastor Chat, un siervo de Dios precioso, que vino a bendecir a la Argentina de una manera preciosa, un chico. Yo digo chico porque al lado mío es un chico, ¿no? Pero es un hombre de Dios súper enfocado, orientado claramente a objetivos, a metas, y que es una enorme bendición, no solo para Rey de Reyes, sino para el cuerpo de Cristo. Bueno, así que, porque las dos son hijas de pastores, las dos están casadas con pastores, pero
hubo un llamamiento específico y puntual, independientemente de ser hijas de pastores e independientemente que después se casaron con pastores. Dios las llamó al ministerio pastoral, ¿no? ¿Han sentido, Flor, una de las cosas que vos decías muy bien es que tuviste la confirmación del cuerpo, ¿no? Y eso ha sido tan evidente acá en nuestra congregación y en otras congregaciones donde tu ministerio se ha extendido, que la gente te ha respaldado en ese llamamiento, ha visto la gracia y el favor de Dios sobre tu vida. Pero ¿han sentido en algún momento el hecho de que por ser mujer eran miradas medio de reojo por llamarse pastoras? Mira, en mi experiencia, como decías vos, digamos, yo corro con algunas ventajas. Por un lado, esto de pertenecer a una comunidad, a la familia del centro, que en ese sentido siempre se ha mostrado muy abierta, digamos, al liderazgo femenino en distintas áreas de la iglesia y siempre ha sido muy como madura en ese sentido, a mi entender, un signo de madurez. Y también lo veo como algo que tuve a favor y que tengo a favor, y es esto que vos remarcabas recién, que me casé con alguien que es un pastor y que soy hija de un pastor. Sí creo que a lo largo, digamos, inicialmente la iglesia primitiva y hasta el día de hoy la mayoría de las iglesias están conformadas mayoritariamente por mujeres, la mayoría de los ministerios, las que más sirven o mayoritariamente son mujeres, y especialmente la iglesia primitiva en el tiempo de los Hechos y de ahí en adelante, la iglesia ha sido incluso financiada por mujeres, ¿no? Y sin embargo, en estos últimos 2000 años de interpretación y reinterpretación bíblica, que muchas veces estuvo a cargo de hombres con buenas intenciones en la mayoría de los casos, pero siempre la Biblia ha sido comentada e interpretada en su mayoría por hombres, nos han dejado, creo que, una deuda bastante notoria en esto de una iglesia en continua reforma, en la ausencia de estas madres líderes, como hoy veíamos de Débora en este caso, que se levantan. Y creo que, otra vez digo, yo tuve la ventaja de sí haberme casado con un pastor y sí ser parte de una familia pastoral, pero no sé si hoy una mujer que no tiene lo que sería el endorsement, ¿no? Como el empuje o el apoyo o el aval de un hombre, sí puede levantarse como mujer, ¿no? En este caso yo tuve esa bendición, pero no, digamos, inicialmente o históricamente, cuando un pastor era llamado, no se preguntaba mucho si la esposa también. Nadie criticaba a una esposa que solamente era esposa de pastor. Hoy no veo todavía, y estamos trabajando en eso, que una mujer pueda levantarse como pastora y que su esposo quiera ser docente o empresario y la mujer sea la que lidera la congregación. No sé si debería ser así, pero sí es un dato, un hecho. Muy bien. Y Daniela, contame un poquito, porque a vos te conocimos, bueno, yo te conozco de chiquita y siempre fue una bendición verte a vos, a tus hermanos, metidos en el mover del Espíritu, en la iglesia, de diferentes formas, pero ahí, ¿no? Pero, digamos, públicamente te empezamos a conocer un poco como la traductora de tu papá, ¿no? ¿Y cómo tuviste que vivir esa transición de digamos, una acompañante que simplemente hace de traductora de su papá, cosa que seguís haciendo y ayudándolo en diferentes partes del mundo, pero hacer de pronto protagonista en primera fila, no por el protagonismo artístico, ¿no? Pero por la responsabilidad de estar al frente ministrando, siendo la encargada de impartir la palabra, de desatar el mover del Espíritu, la unción, tanto en tu congregación como en otros lugares. ¿Cómo fue esa transición? ¿Te costó, en esta línea de lo que estábamos hablando recién, la gente te seguía viendo un poquito como la traductora a quien el papá le está dando un poquitito de espacio, o tuviste viento a favor? Creo que una de las cosas que se dio fue bastante orgánico, fue bastante con el respaldo de mi papá. Siempre digo, ¿no? Yo estoy parada sobre sus hombros,
a nivel generacional, en el camino que él abrió, en el testimonio que tiene, en el privilegio también que Dios me dio de poder estar al lado suyo, así que de alguna manera tengo ese viento a favor, pero también tuve que romper bastantes paradigmas en el camino, y bueno, aunque yo no lo sentí quizás de una manera de decir, bueno, la gente me mira o habla o lo que sea, siempre uno percibe a veces eso, pero creo que el Señor lo hizo de una manera totalmente orgánica y preparó las cosas como para que se diesen desde ese lugar. Y bueno, de alguna manera, así como lo dijiste, yo sentí ese viento, ese favor de Dios, como diciendo, bueno, ahora esta es una nueva temporada en tu vida, o puertas que yo te abro y camina por ellas tranquila, ¿no? ¿Cuándo fue, qué edad tenías, Daniela, cuando tuviste por primera vez, no compartir una palabra a jóvenes, sino a nivel ya iglesia, ¿no? Es decir, donde hubiera jóvenes, mayores, de todo tipo, digamos, ¿no? ¿Qué edad tuviste cuando tuviste la responsabilidad de pararte ahí y ministrar a la gente? Bueno, la primera vez que prediqué como en la iglesia tenía alrededor de 26, 27 años, que fue las reuniones principales en la iglesia Rey de Reyes, y bueno, y esa fue como las primeras veces. Yo siempre fui muy inquieta y muy encendida de que decir, Señor, yo quiero ver lo sobrenatural, y me acuerdo que a los 20 años comenzaba todos los miércoles a tener reuniones de milagros, le pedí permiso a mi papá, y en el edificio que teníamos en Moldes, en plena construcción, todos los miércoles hacíamos reuniones de milagros y predicaba, y bueno, esas fueron mis primeras experiencias. Al principio era poca gente, después Dios empezó a hacer su obra, y esa fue la primera vez, pero luego ya en Rey de Reyes, en la plataforma de la iglesia, con la confianza de poder traer la palabra, fue a los 26 años, 27 años que comencé a predicar, muy espaciadamente, pero bueno, ya a la congregación, y bueno, fue un privilegio enorme, es un privilegio enorme. Qué bueno, qué bueno. Bueno, creo que esto que nos está compartiendo Daniela es un poco la clave de la historia de ambas, ¿no? Jesús dijo, por los frutos los conoceréis, ¿no? Uno puede tener una cierta resistencia, algún prejuicio, algún preconcepto, pero cuando finalmente ve cómo Dios utiliza a alguien, todos esos preconceptos, esos prejuicios comienzan a ser derribados, ¿no? Uno tiene que ser demasiado obstinado o terco para no ver lo que el Espíritu está haciendo, ¿verdad? Ahora, permítame antes de seguir con la charla, pensando en nuestros queridos hermanos y hermanas de distintas partes, ¿sí? Cuando vamos a la Biblia, no encontramos que los dones del Espíritu y los ministerios sean sexuados. No, el obrar del Espíritu, el Espíritu no tiene sexo, ¿no? Y el obrar del Espíritu y los dones no son sexuados. En ninguna parte, en ninguna de las listas de dones y de ministerios que encontramos en la Biblia se hace una distinción entre que algunos dones son para hombres y otros dones o ministerios son para mujeres, ¿verdad? Entonces, siempre viene a mi memoria aquello que escribí hace muchísimos años atrás Paul Yonggi Cho, ¿no? Aquel tremendo siervo de Dios, pastor en su momento de la iglesia más grande del mundo en Seúl, Corea. Él decía que el impacto de su crecimiento, su iglesia llegó a tener más de 1 millón de miembros, ¿no? El impacto de su crecimiento fue cuando se dio cuenta que no podía jugar el partido de la misión de la iglesia con la mitad de los jugadores. Que no podía dejar a las mujeres afuera de la misión y del ministerio. Y cuando él se notifica de esto, un poco su suegra le ayuda a entender esto. A veces las suegras sirven para algo, ¿no? Bueno, pero su suegra le ayuda a entender esto. Él abre su cabeza y de pronto se produce la explosión, primero a través de los grupos pequeños que eran mayoritariamente liderados por mujeres y luego en diferentes áreas de la vida de la iglesia. Y estamos hablando de una cultura
bastante patriarcal, como es una cultura oriental, como es la cultura coreana, ¿no? Y yo quiero animar a los pastores, a los líderes de las distintas congregaciones a que por lo menos oren el tema, se abran a esta posibilidad, porque de verdad la realidad humana es masculino-femenina, ¿sí? Y la manera de llegar a esa realidad, a ese complejo que es la realidad de los seres humanos, es con todas las herramientas, con todo el equipo con el que Dios ha equipado a su iglesia, ¿no es cierto? Cuando Dios crea, allí en Génesis, crea varón, mujer, ¿sí? Creó al ser humano varón, mujer, y ambos, dice la palabra, fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, la imagen y semejanza de Dios no tiene que ver con un sexo, sino que es una cuestión espiritual y por ende, a partir de allí, todo el mover del Espíritu es un mover que Él quiere encarnar a través de todo su cuerpo, de toda la familia de la fe, de mujeres y hombres, cada uno con sus riquezas, cada uno con sus identidades, cada uno con su aporte distintivo que enriquece al cuerpo de Cristo y que permite que en la misión de la iglesia haya una posibilidad de mayor identificación, de mayor llegada, de mayor impacto. Cuanto más en la cultura de nuestro tiempo, ¿verdad? Cuanto más en nuestro tiempo. Determinados temas en la agenda de la iglesia cristiana en este tiempo solo lo debieran hablar las mujeres, ¿no? Cuando teníamos la discusión sobre la ley del aborto, lucha que seguimos adelante desde otros ángulos, creo que allí una mujer es la que tiene mayor autoridad que un hombre para decir por qué ella cree que el aborto es una práctica contraria a la voluntad de Dios, que daña la vida de la mujer, además de quitarle la vida a la criatura. Y así con otros temas, ¿no? En toda esta lucha de ideología de género con la que estamos permanentemente combatiendo en nuestra cultura, yo creo que las mujeres tienen un lugar fundamental en la transmisión del contenido de la palabra, el contenido de la voluntad de Dios para la vida de la sociedad. Pero volviendo... Sí, ahí sumo una cosa, digamos, es una cuestión muy simple, pero a veces es bastante esclarecedora, que si nosotros pensamos la iglesia en términos de familia, ¿no? En términos de hijos de Dios, a nadie se le ocurriría pensar que una familia que solamente tiene un papá con hijos no necesita nada más, ¿no? Uno ve una familia y decís, bueno, no es linda la palabra disfuncional, pero uno dice, uy, esta familia, perdieron a la madre, está... Y sin embargo, la iglesia durante años ha sido, en muchos casos, esa familia disfuncional que carecía del rol de la madre en muchos casos, ¿no? Y cuando uno es madre o uno es padre, no es que, bueno, vos sos papá de tus hijos varones y mi mamá es mamá solo mía y entonces separamos. La mujer le habla a las mujeres y los varones le hablan a los varones. Digamos, es un rol compartido en el que somos padres y madres de una congregación completa y creo que ahí está el desafío de que las líderes mujeres, las pastoras mujeres, no sean solamente convocadas a un congreso de mujeres o a liderar un grupo de mujeres, sino que puedan tener ese rol de madres, ¿no? Espirituales de una congregación completa, como lo fue Débora para Barak, por ejemplo. Y que puedan impartir esa perspectiva que es diferente, es un toque diferente, ¿no? Para la vida del pueblo de Dios. Bueno, el apóstol, ustedes tienen varios problemas, chicas, ¿sí? Sí. No solo son mujeres, sino además son jóvenes, ¿sí? Entonces, probablemente la iglesia sea uno de los ámbitos, la iglesia en general, ¿no? Gracias a Dios, ni Rey de Reyes, ni la iglesia del centro, pero ahora estamos hablando de la iglesia en general, porque este es un programa de la iglesia en general, ¿no? Pero la iglesia muchas veces ha sido casi el reducto más conservador, conservando las cosas positivas, pero también manifestando cierta resistencia a los cambios, cuando los cambios también venían de parte de Dios, ¿no es cierto?
Y el apóstol Pablo escribe allí a Timoteo y le dice que nadie tenga en poco tu juventud, ¿no? Y yo creo que la exhortación va dirigida por lo menos en dos direcciones. Primero a Timoteo para decirle no hagas nada indebido que haga que la gente diga este jovencito es un desubicado y que tengan en poco la juventud de él como pastor allí en la iglesia, ¿no es cierto? Así que primero es una advertencia a Timoteo, ¿no? Pero también, al estar en la Biblia, es una advertencia para todos los mayores, ¿no? De que no subestimemos, no tengamos en poco a los jóvenes en el ministerio, ¿no? San Pablo le estaría diciendo, miren, por más que Timoteo sea un jovencito, es un pastorazo, así que respáldenlo, apóyenlo, y en el sentido de la vivencia, del aprendizaje, sujétense, obedezcan a Timoteo por más jovencito que sea. Decíamos antes que las dos, gracias a Dios, tienen el favor de la gente ha visto cómo Dios los respaldaba y las respaldaba, pero les quiero preguntar, empezando por vos, Daniela, pensando en mujeres que tienen este llamado y mujeres jóvenes, chicas jóvenes, a quien Dios está llamando al pastorado o a otros niveles de liderazgo dentro de la iglesia, ¿cómo ustedes pudieron ir construyendo confianza, respeto en la gente, especialmente el amor, el reconocimiento de la gente sobre sus ministerios? Contame, Daniela. Bueno, me encanta esa pregunta porque todo es una construcción, nada es de la noche a la mañana, ¿no? Y eso es lo primero que uno tiene que entender para no frustrarse, porque todo lo que mi papá siempre predica algo con un ejemplo que es la caña de bambú, y eso a mí siempre me impactó, como por tantos años crece para abajo, ¿no? Y uno dice, no está creciendo, ¿cuándo va a dar fruto? Pero en esa espera se está preparando, en esa espera está extendiendo sus raíces, ¿no? Está recibiendo lo que necesita para que luego su crecimiento sea exponencial y sin límites. Y yo me siento así como la caña de bambú muchas veces, por mucho tiempo, ¿no? Sirviendo donde hay una necesidad, pudiendo darle a Dios mi vida y esperando los tiempos de Él. Y yo creo que en esa construcción uno se va ganando el afecto de las personas, pero también está la coherencia, ¿no? Uno sigue siendo persistente, sigue amando, sigue sirviendo, sigue perseverando, no desmayando, mostrándole al Señor y también con el testimonio del día a día que realmente el llamado está, el compromiso está y que no está basado en opiniones humanas ni en motivaciones humanas, sino que realmente uno está apasionado porque el reino de Dios se extienda y poder ser fiel en el lugar donde Dios nos llamó. Así que una de las cosas que a mí me gusta contarle a otras líderes mujeres o a otros jóvenes es que en la obra de Dios todo es una construcción, todo es un proceso. No hay proceso que sea malgastado en Dios. Cada siembra, cada palabra, cada oración, cada gesto de amor, cada momento donde uno le está dando a Dios su vida, en el reino de los cielos eso siempre lleva fruto. Y muchas veces somos como esa caña de bambú, ¿no? Es el momento de la espera, es el momento de la formación del carácter para que realmente no sean ministerios basados en carisma o en buenas intenciones, sino que el carácter sea lo que nos sustente de aquí en adelante y que no sea solamente el comenzar la carrera, sino el poder terminarla, ¿no? De una manera efectiva. Así que esa es mi motivación y eso es lo que me enciende, ¿no? Cuando hablamos de estos temas. Qué importante esto, Daniela, que estás diciendo, porque normalmente los jóvenes que de verdad aman al Señor y que quieren servir y que tienen llamamiento y demás, están desesperados porque les den pista, ¿no? Y a veces los procesos no son instantáneos, inmediatos, como vos decías, hay que correr la maratón, ¿no? Y construir esa confianza
en nuestros líderes, construir la confianza en el pueblo que va a recibir nuestra administración, en nuestros pares que también están allí buscando su lugar de ministerio en la iglesia y que también quieren ser reconocidos y necesitan esa aprobación general, ¿no? ¿Cómo se dio en vos, Flor? A ver. Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijo Dani. Incluso no solamente que el proceso o sea, no solamente que hay que vivir el proceso, sino que no hay que acelerarlo, ¿no? Y eso es también súper importante, no saltearse como, bueno, se me dio la oportunidad, lo hago, sino respetar todo ese tiempo de crecimiento como Jesús mismo tuvo, ¿no? Y creo que en nuestro caso, al menos en el mío particular, digamos, tenemos el privilegio de pastorear la iglesia que nos vio nacer y nos vio crecer, y eso añade un factor que en mi caso es muy importante, y es que tengo la libertad de ser quien soy con mi familia. Digamos, en la iglesia del centro es mi casa y todos me conocen, y también conocen cuando se me vuela el pajarito, cuando me mando una, cuando no estoy bien, y saben también amarme en ese contexto. Entonces me parece que también el liderazgo de esta nueva generación es un liderazgo que se atreve a ser vulnerable, ¿no? Que no se muestra como el pastor que todo lo puede, que todo, sino que, bueno, nos conocemos, somos familia y sabemos, cada uno sabe sus luchas. Y creo que también, al menos en mi caso, algo que siempre se despertó en mí, aún antes de este tiempo en el que contaba al principio que sentía que el Señor me llamaba al ministerio, siempre antes, y vos seguramente vas a ser testigo de esto, siempre estuve apasionada por la iglesia, ¿no? No era solamente, después entendí que Dios me estaba llamando al ministerio, pero a mí lo que más me gustaba era estar acá con la gente, servir en lo que sea, ayudar a Analía desde chiquitita, que me enseñaba a levantar el teléfono. Analía es la asistente de esta iglesia, y creo que eso también es un factor distintivo. Creo que todos fuimos llamados a servir a Dios, pero los que fuimos llamados al ministerio a tiempo completo fuimos llamados a edificar la iglesia. Y esa pasión que Dios enciende por su iglesia, por su esposa, por las personas, es algo puesto por Dios, y es algo que siempre va a tener fruto. Digamos, uno lo siembra y lo cosecha, y es un ida y vuelta constante. Qué importante esto, porque otra vez pensando en chicas y en chicos también, porque el programa no es solo para mujeres, en chicas y chicos llamados al ministerio, es importante esto que acaba de señalar también Flor, en relación con la pasión no solo por Dios, sino la pasión por la iglesia, ¿no? A veces en esa desesperación por encontrar pista, por encontrar el espacio donde desarrollar mi ministerio, me salteo el tema iglesia. Quiero desarrollar mi ministerio en la iglesia, pero me salteo la importancia del respeto, del proceso dentro de la iglesia, y entonces busco atajos y a veces lastimo a la iglesia, y esto es un elemento a tener muy en cuenta, ¿no? Flor hacía referencia, el domingo prediqué sobre el inicio del ministerio de Jesús a los 30 años, pero la convicción de Jesús de cuál era su llamamiento, dónde él se sentía como pez en el agua, a los 12, cuando le dice a los padres que se había quedado con los maestros en el templo, porque eso eran los intereses del Padre Celestial, ¿no? Es decir, se bancó 18 años de espera. Hay un silencio de 18 años en donde no se nos dice nada del ministerio de Jesús, ¿no? Y termina el pasaje de Lucas 2 de Jesús volviendo con sus padres en obediencia, en sujeción, diciendo, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en el favor de Dios y de toda la gente. Y le decía a la gente el domingo, si crecía es porque en ese momento no tenía todo lo suficiente. Le faltaba sabiduría, le faltaba estatura
y debía crecer en el favor de Dios y de la gente. Entonces, para todos los chicos y chicas, no hay cosa más linda, y después vamos a hablar de esto y vamos a orar por tu llamamiento, no hay cosa más linda que servir al Señor y que Dios te esté llamando al ministerio en general y al ministerio pastoral en algunos casos en particular. Pero no corras delante de Dios y no le pises los callos a la gente, ¿sí? Tal vez este sea un tiempo donde tengas que, mientras servís, mientras sos un siervo 4x4, todoterreno, te dicen hay que lavar los baños, vos vas a lavar los baños, te dicen hay que aconsejar a alguien nuevo, vas y aconsejás, discipulás, te dicen acomodá las sillas, te dicen tené una palabra, orá por los enfermos, lo que sea, ¿sí? Hacelo. Y mientras tanto, el Espíritu va a trabajar en vos. El que te llamó no te va a frustrar. El que te llamó no está loco, no es un sádico que te llama y después te dice, bueno, ahora arreglátela como puedas, rompete la cabeza contra los más grandes que no te reconocen. No, el que te llamó está trabajando en vos y también en la iglesia, también en la gente, para que vos crezcas en sabiduría, crezcas en estatura espiritual y crezcas en el favor, no solo de Dios, sino en el favor de toda la gente, en el favor de la iglesia. Y sabes, como te han dicho Daniela y Flor, la manera de crecer en el favor, el respeto, el reconocimiento, la manera, como decía Daniela, de construir esa confianza en la gente, el favor de toda la gente, es que te vean sirviendo. Que te vean como una servidora, como un servidor de su iglesia, del Señor y de su iglesia. Qué bueno, qué bueno. Bueno, quiero ir al tercer punto, al tercer tema. Dije, número 1, mujeres, número 2, jóvenes, ¿sí? Pero tercero, tiene que ver con otro tema donde yo tengo un interés especial, que especialmente los pastores. Vos sabés, Daniela, que este es un programa que lo ven muchísimos pastores, a diferencia de otros programas que son más vistos por las congregaciones. Este es un programa que ven muchos pastores. Y yo tengo mucho interés que los pastores tomen nota de lo que vamos a estar charlando ahora, en el sentido otra vez de que se abran primero espiritualmente, luego en esta reflexión y después se dejen guiar por el Espíritu en pasos en esta dirección. Porque la tercera característica que tienen tanto Daniela como Florencia es que están integradas a cuerpos pastorales y representan en sus congregaciones o forman parte en sus congregaciones de un liderazgo multigeneracional, ¿sí? En el caso de Daniela, el pastor Claudio, su esposa la pastora Betty, que todos ustedes conocen, están ellos, y hay otros pastores también que sirven en diferentes tareas y responsabilidades, pero hay obviamente, porque es hija de sus papás, hay una diferencia generacional. Lo mismo en el caso de Flor, ella integra un equipo pastoral donde estamos Silvana y yo que estoy en los 60, hay pastores en los 50, hay pastores en los 40, hay pastores en los 30, ahora justo cumplió 30. Acabo de cumplir. Pero digamos que sigo en los 20. Pero desde hace varios años estaba en los 20, o algunos años en los 20, y este cruce transversal generacional enriquece de una manera especial la vida de la iglesia, ¿no? Y otra vez hace que todas las generaciones tengan la posibilidad de una identificación con los distintos pastores de la iglesia, ¿no? Daniela, contame un poquitito, así, chismianos, chusmianos un poquito. Sí. A ver, contanos como si fuera un programa de la tarde de esos cholulos. Contanos, a ver,
¿cómo fue con tu viejo, con tu papá? ¿Cómo fue esa relación, digamos, el tire y afloje, si es que lo hubo, en dame más espacio, confía en mí, no voy a mandar ninguna macana, no voy a estrellar la iglesia contra el guardarrail? Contame un poquitito cómo se da esa relación o cómo se ha dado. Bueno, primero tenemos esa relación de padre e hija y una complicidad, ¿no? Chad también, que es mi marido, que es el que por muchos años fue asistente de mi papá, y en ese servicio, en el estar juntos, desde responderle un mail hasta tomar un café y ayudarlo con la agenda, tuvieron esa complicidad, esa amistad. Entonces, esa confianza se fue dando, ¿no? También de una manera orgánica, y eso estuvo muy bueno porque los corazones como que siempre fueron muy sinceros desde los dos lugares. Y todo comenzó con la confianza de decir, bueno, cada tanto empiezan a predicar, luego una exposición a los líderes de la iglesia, y luego, bueno, ideas que nosotros teníamos y proponíamos, y aguantarnos de alguna manera el déjamelo pensar, y confiar que si estaba en los planes de Dios para la iglesia iba a ser lo que bueno, mi papá iba a tener la convicción, ¿no? Y la sabiduría de que tenía que ser así. Así que claro que nada es, por así decirlo, Disney, ¿no? O sea, nada es que sí, papá, quiero, bueno, hagan. O sea, todo tiene, Dios te va probando, ¿no? También va probando tu paciencia, tu carácter, tu padre espiritual y el hijo espiritual también mutuamente se tienen que honrar. Se tienen que honrar en los sí y nos tenemos que honrar en los no. También, ¿no? Qué bueno, y toda qué bueno. esa dinámica. A ver, repetime eso, Daniela, dale, repetilo, a ver. Que la honra, a ver, en la transferencia generacional la honra es el pilar, ¿no? Y es muchas veces honrar a nuestro padre espiritual cuando nos dice todo sí es fácil. Pero cuando no hay un no, o un no me parece, o todavía no es el tiempo, el seguir honrando ese no, también conlleva de nuestra parte una verdadera honra, que es decir, aunque no lo entiendo, sé que sos el hombre de Dios, el padre espiritual de la casa, y voy a esperar, ¿no? Así que honrarlos en los sí, honrarlos en los no. Gracias a Dios en la experiencia que yo tengo de la iglesia y el estar con mi papá, siempre los sí y la puerta abierta fue un factor de confianza y de aliento. Fue un sueño cumplido para mi papá. Él siempre nos dijo desde el primer momento, es más, hablando de los momentos de la unción y cuando viajábamos como familia, si hay algo que a mí siempre me preguntaban y me decían, ¿tuviste algún momento rencor de lo que Dios hizo con tus padres, ¿no? Y quizás no tenerlos tantos años en tu casa todos los días. Y yo siempre dije, si hay algo que mi papá nos hizo sentir desde el momento uno, es que el ministerio era familiar, que Dios nos había llamado a todos como familia a hacer la obra de Dios, a tener ese ministerio de llevar a las naciones y a diferentes iglesias los que Dios estaba depositando y quería hacer. Entonces ya desde el primer momento siempre fue algo familiar. Y en esta transferencia generacional tiene que ver mucho con eso, ¿no? La honra, el esperar, el decir que sí, y muchas veces el saber que cuando vienen los no, como dijiste recién, pastor, no es que Dios no lo quiere hacer con vos, sino que también Dios nos está preparando. Así que desde mi lugar siempre fue esa la experiencia que tuve y que tengo. Ahora, el desafío, ¿no? Conociéndolo, siendo amigo de Claudio, la verdad que me saco el sombrero, porque cuanto más bendecido es un ministerio, más difícil es los cambios, porque ¿para qué vamos a cambiar? En fútbol decimos así, equipo que gana no se toca, ¿no? Es decir, no se cambia ningún jugador porque viene de ganar. Entonces, cuanto más bendecido es un ministerio, más poco permeable teóricamente uno es a los cambios, a las nuevas ideas, a las sugerencias, ¿no? Pero de verdad, cada vez que nos encontramos con Claudio, muchas veces tomamos allí un cafecito y oramos juntos y demás, yo veo una disposición, una plasticidad a estar abierto. Por supuesto, él es un hombre abierto a lo que el Espíritu le guía, pero también abierto a que, en este caso, Chad y vos puedan traer una corriente no diferente, en la misma línea, en la misma visión, pero enriquecedora con cosas, con ideas nuevas, ¿no? Con sugerencias. Diferentes gracias.
Sí, 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 con también diferentes gracias, diferentes dones, y también, por ejemplo, hace unos años que nosotros, que ese fue quizás el desafío más grande, ¿no? Siempre tuvimos las noches de obreros, las noches de líderes, y por muchos años acostumbrados a que mi papá y mi mamá estén al frente de ellas, ¿no? Y ya hace como 3, 4 años que Chad y yo estamos al frente de esas reuniones. En este traspaso generacional, que no es un traspaso de se terminó una etapa y comienza otra, sino en este ensamble generacional, ¿no? Y la realidad es que esa confianza y esa apertura de la iglesia también es muy bueno, porque muchas veces el resquemor del pastor es esto, lo que vos decís, bueno, pero si hasta ahora me fue bien, ¿por qué voy a hacer que alguno se enoje o a alguno no le guste? Pero creo que en esa es la sabiduría del pastor, y también la gente, cuando algo es de Dios y cuando está hecho desde un corazón y una motivación genuina para enriquecer el cuerpo, para edificar la iglesia, la gracia y el favor de Dios están, ¿no? Así que creo que eso se da orgánicamente también. Qué bueno, qué bueno. Hablanos un poquito, Flor, o decinos qué pensás sobre esto del valor de compartir el ministerio en distintas generaciones, el valor del liderazgo multigeneracional en una iglesia. Sí, creo que si, digamos, nosotros tenemos, siempre le digo esto a los chicos que tienen el llamado, que si quieren tener un llamado al tiempo completo en la iglesia, están siendo comisionados a la misión más importante de la historia, a la empresa más trascendente del mundo, digamos, la iglesia es más que Coca-Cola, Google, Mac, o sea, te tenés que capacitar todo como si fuera lo más importante. Y si pensamos nuestra misión en términos eternos, es contradictorio pensar que terminaría con el ministerio de una persona en una iglesia, sino que por supuesto que todo tiene que ser como Dani decía, ¿no? Orquestado para su continuidad. Y entonces, lejos de el liderazgo joven socavar la unción o la autoridad del pastor más adulto, por el contrario, le da continuidad a su legado, a su ministerio, a su unción, y es una forma de hacer una siembra eterna, ¿no? No es darle fin, sino darle una continuidad eterna a eso que Dios ha puesto en nuestros pastores grandes. Y como decía Dani, creo que el factor de la honra de nuestro lado, de los pastores más jóvenes, es lo más importante. Lamentablemente hemos visto fracasar intentos de ministerio que quisieron solamente patear el tablero y decir hay que hacer todo diferente, está todo mal lo que hicieron hasta ahora, digamos, y eso en términos de reino no tiene ningún asidero bíblico y no tiene ningún fruto, digamos. Puede estar bueno el formato 2, 3 años, pero después no tiene raíz, como decía Dani, ¿no? Entonces David honró a Saúl no cuando estaba todo bien, sino cuando lo estaba persiguiendo para matarlo y había perdido la cabeza. Entonces, bueno, esa es nuestra... Yo entiendo, digamos, capaz alguien nos está viendo y dice, bueno, pero ustedes están con sus papás y las tratan bien y a mí mi pastor no me da bolilla, no me escucha, ¿no? Bueno, ese es ese tiempo de prueba en el que vos tenés que mostrar honra a tu pastor, aún cuando todavía sea un poco tensa la relación y sea un poco difícil. Y si me permitís, ahí cuando Dani comentaba esto del ministerio en familia, que es tan valioso y tan importante, pensaba que tal vez nos están viendo algunos pastores que en este momento no pueden ver en su familia un legado, en sus hijos el traspaso ese, ¿no? Tal vez porque fueron llamados a otras áreas de ministerio, como puede pasar con mi hermano mayor Gabriel, que está en otra área del servicio a Dios, o puede ser porque como los hijos de Eli han tomado decisiones incorrectas y por alguna razón vos hoy sentís que ese legado está trabado. Pero quiero animarte ahí, pastora, que no te vayas a dormir como Elí, ciego y lejos del templo. Quédate cerca de los Samueles, que estamos cerca ahí de la llama, porque tu legado no se terminó. No importa cómo esté tu situación hoy, no importa si tus hijos hoy están lejos de Dios, tu legado no se termina. Hay Samueles en tu congregación que estamos para levantar tus brazos y para continuar eso que Dios puso en vos. Pero por favor no te resignes a irte a dormir lejos del templo y ciego como Elí, sin visión para el futuro, porque hay un Samuel que quiere llevar tu visión a la eternidad y no se termina con vos, ¿sí? Amén, 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 amén. Qué bueno, qué bueno.
todos los que nos están viendo, gracias porque sé que este no es un conversatorio de 3, sino que hoy son muchísimos los que están compartiendo en casa, reflexionando. ¿Viste lo que dijo Daniela? ¿Viste lo que dijo Flor? Qué bueno, qué lindo. Y sobre todo el Espíritu conversando en tu interior. Dos cositas. La primera, para todos esos jóvenes con llamado, nuestro corazón está con ustedes, estamos para apoyarles, para bendecirles. No, como dice Flor, no te desalientes, y la sujeción no es para cuando uno está bien. Cuando todo está bien no se necesita sujeción. El pastor dice blanco, yo digo blanco, no necesito sujetarme. La sujeción es para cuando mi autoridad espiritual dice blanco y yo digo negro, ¿verdad? Cuando no estamos de acuerdo. Entonces, pero vos honralo como decía Daniela, porque ese es el pilar de la construcción de confianza. Lo mismo en tu matrimonio, lo mismo en cualquier relación interpersonal, ¿verdad? El elemento que construye confianza es la honra. Entonces vos honralo, servilo, corre las razones, las discusiones, los debates, y decí, yo soy un siervo, yo soy una sierva, y quiero contribuir en bendecir la vida de mi pastor. Y vos vas a ir viendo cómo en ese honrar vas a hallar gracia. Estás creciendo, acordate de Jesús, estás creciendo en el favor de Dios, que valora eso, que manda honrar a padre y madre, no solo biológico, sino también espiritual, promete recompensa para esa actitud, y vas a crecer en el favor de la gente, incluyendo a tus líderes, incluyendo a tus pastores. Y para los pastores, muchos pastores tienen temor de decir, bueno, tengo este joven que pinta bien, que esta chica que la verdad es que es esforzada, servicial, tiene unción, tiene carisma, la gente la reconoce, la gente lo reconoce a este muchacho, pero no quiero que ocupen mi lugar, ¿sí? En todo caso, bueno, que ayuden, que colaboren, ¿sí? Y cuando yo me jubile o cuando me muera, entonces será el tiempo de ellos. No sabés lo que te estás perdiendo, no sabés la dimensión de bendición, por supuesto para la iglesia, pero también para tu vida, querido consiervo, que es rodearte de consiervos tuyos jóvenes. Levantalos. En el reino de Dios no es como en el fútbol, sale Tevez y entra Zárate, ¿sí? En el reino de Dios es co-liderazgo y multigeneracional. Está Pablo y está Timoteo, y cada uno tiene su rol, ¿sí? Y aun cuando Pablo en un momento de sobreexigencia no puede ver el valor de un jovencito como Juan Marcos, porque seguramente en su inexperiencia había tenido alguna actitud no recomendable, finalmente el Espíritu le muestra el valor de ese joven y termina diciendo, necesito a Juan Marcos, ¿no? Entonces, no sabés lo que te estás perdiendo, pero en lugar de pensarlo así, pensalo lo que no me voy a perder de ahora en más, ¿sí? Es el tiempo que levantes a esos jóvenes junto a vos, ¿sí? Pero no para que sean tus ayudantes para hacer lo que a vos ya no te gusta más hacer, ¿sí? Sino los vas a levantar y les vas a dar autoridad. No son el chepibe para las tareas que yo ya a mi edad no quiero seguir haciendo. Claro que van a ser tareas que requieren poner el cuerpo y que un pastor mayor por ahí ya no puede hacer. Claro que habrá una distribución de tareas, pero no solo de tareas, hay una delegación también de autoridad, no en reemplazo de la tuya, junto con la tuya.
Y eso va a producir lo que antes decía Flor, la continuidad, el legado, el que vos le vayas impartiendo la experiencia de los años del ministerio, la visión que la iglesia tiene, que Él te vaya impartiendo a vos vitalidad, entusiasmo, renuevo, ganas de ir para adelante, nuevas ideas, frescura espiritual. Todo eso hacen los pastores jóvenes acá en mi congregación conmigo, ¿sí? Yo me siento súper, mega, hiper bendecido por el ministerio de ellos porque enriquecen no solo a la iglesia de una manera increíble, sino que me enriquecen a mí, me enriquecen a mí. Y ahí es donde nosotros, los pastores más grandes, tenemos que aprender las tres líneas del liderazgo, ¿no? Ya hemos aprendido a lo largo de los años, bien, mal, regular, a los golpes, como no fue posible, pero hemos aprendido a liderar. Ahora tenemos que aprender la segunda lección, que es co-liderar, compartir liderazgo. Y no competir, sino complementarnos, ¿sí? Y saber que habrá gente que se va a referenciar más en el pastor más joven que en vos. ¡Gloria a Dios! Y habrá otra gente que se va a referenciar más en mí que en el pastor más joven. ¡Gloria a Dios! Pero no competimos, somos coequiper, co-lideramos. Y la tercera acción que debemos aprender es a dejarnos liderar. Sí, yo que soy el pastor principal, debo dejarme liderar también por los más jóvenes. Porque ellos tienen cosas que yo no tengo. Ellos tienen aportes que yo no veo. ¿Sí? Y entonces habrá áreas en donde ellos se van a sujetar a mi liderazgo y habrá otras áreas, especialmente las del cómo misionamos en este tiempo, cómo se pastorea en este tiempo de pandemia, de la virtualidad, de la no presencialidad. ¿Cómo? En el cómo, nosotros los más viejitos, tenemos que dejarnos liderar. Liderar, coliderar y dejarte liderar por los otros. Y entonces van a recibir una corriente de bendición en sus ministerios y de renovación que ni siquiera podemos llegar a imaginar plenamente. Así que te animo, pastor de mi generación, o un poco más joven, un poco más grande, te animo a que te nutras, levantes, no solo para tareas, sino para delegar autoridad a pastores jóvenes que estén juntamente con vos. Y quiero cerrar la charla, el conversatorio de hoy, diciendo que hemos hablado de Claudio, Flor hizo alguna referencia a mí, pero la realidad es que ustedes provienen de dos mujeres, de dos madres. En el caso de Flor, yo por lo menos doy testimonio que el mérito 90% o más es de Silvana más que mío, ¿verdad? Y Betty, una mujer increíble, una mujer mega, súper, hiper ungida de Dios, que nos ha bendecido siempre. Decinos un poquitito también así, tipo revista Caras o Bola, ¿qué legado te deja tu mamá, Daniela? Mi mamá es mi ejemplo, es una mujer que Dios puso en mi vida y nosotras tenemos un lema que estamos trabajando ya hace varios años, que es el de unidas. Y desde el primer momento dijimos unidas es mejor, ¿no? Y lo trabajamos y las mujeres de la iglesia también lo fomentan con sus hijas. Y mi mamá me dejó primero el legado del compañerismo, porque me mostró un matrimonio que no son simplemente un pastor y una pastora, sino el compañeros en el llamado de Dios, compañeros en la obra, compañeros en la visión, el legado de una mamá y de una mujer de oración, de fe, de no desmayar, sino de creerle a Dios hasta lo último, de decir, Señor, si vos lo dijiste, vos lo vas a hacer, la perseverancia de mi mamá, una mujer muy intuitiva la voz del Espíritu Santo, porque si hay algo que aprendí de mi mamá es amar
al Espíritu Santo, amar la adoración, el culto al Espíritu Santo, y una mamá muy generosa, Carlos, porque mi mamá me dio una oportunidad de servir al lado de ella y de poder realmente ver esta transferencia y este legado generacional de las madres y las hijas, porque en Débora, hablando de Débora, ¿no? En Débora 5, el cántico de Débora en Débora 5, en Jueces 5, versículo 7, Débora dice, yo Débora, estando en las ciudades desoladas, inhabitadas, estaban así las condiciones de mi ciudad en ruinas hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel, ¿no? Y eso a mí me impactó, y es algo que mi mamá siempre lo predicó, pero siempre lo vivió desde su familia y en la iglesia. Las mujeres como madres, pero las mujeres como un rol protagónico en la transformación de la ciudad, en el lugar en donde estás. Somos mujeres influyentes, y mi mamá me enseñó que la influencia comienza en casa, pero que también esa influencia se comparte y tiene una característica que el hombre la tiene, pero la mujer la tiene, como decimos, con esa connotación diferente, de transformación, de acoger, de dar, de amar, de guiar, de poder ayudar, de poder ser sensibles. Y es una cuota muy especial que hace a la transformación. Y el libro de Jueces lo vemos de una manera tan clara, ¿no? Y mi mamá me enseñó eso y me deja ese legado y lo caminamos juntas, ¿no? El legado de la transformación, de la influencia, de saber que donde estás, Dios te usa como un agente de transformación y de equipamiento, donde ella es muy buena en algo, me dice, bueno, Daniela, a ver cómo podemos hacerlo mejor, y donde yo sé que necesito esa sabiduría de mi mamá, está su voz donde me dice, mira, Daniela, esto funciona, esto le hace bien a la gente, y yo lo tomo y lo aprendo y veo que es así. Así que bueno, unidas es mejor, ese es nuestro lema, y realmente ha sido y es una bendición para la iglesia y para nuestra familia. Qué bueno. Te cuento, Daniela, que el otro día Silvana me muestra una foto de tu mamá jovencita, qué parecidas que son, ¿no? Físicamente, las veíamos allí y me decía Silvana, mirá qué parecida que es físicamente Daniela a Betty cuando era joven, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y Flor, ¿qué podés decir de la pastora Silvana? ¿Qué puedo decir? Bueno, ya todos de también mamá, la conocen, ¿no? sí, No de la de pastora. mami. No, creo que digamos, dos cosas que puedo destacar ahora así de improviso, sin pensarlo mucho, es, digamos, mi mamá lo que más me enseñó a mí, o lo que más yo valoro, es que me dijo explícita e implícitamente que yo podía hacer lo que yo quisiera hacer, lo que Dios me llamara a hacer, que no había un mandato de que había algo que yo debería cumplir, no había zapatos que llenar, ni había roles que debía sí o sí, mochilas que debía sí o sí cargar, sino que más allá de si soy mujer o soy hombre o soy lo que fuera lo que fuera, yo podía hacer lo que yo quisiera hacer, lo que Dios me llamara a hacer, que en eso no había límites. Y si iba a ser una mujer profesional, si quería ser ama de casa, si quería ser pastora, lo que hiciera iba a estar bien, porque, digamos, las mujeres podemos ser lo que Dios nos llame a hacer libremente. Y creo que por encima de eso lo que más valoro es que mi mamá es, como nadie he conocido, una apasionada por la iglesia. No... desde antes de conocerte a vos... No tiene paz. Exacto, siempre mi papá la carga por eso. Vive apasionada, sí, a full. Ella cuenta hasta anécdotas de muy chiquita, de tener muy pocos años, no sé, 10, 12 años, y trabajaba de niñera y decía, ¿cómo voy a cobrarle al pastor por cuidar a sus hijos? Es un privilegio servir al pastor. Y desde muy chiquita ella creció con una pasión por la iglesia, ¿no? Por el ministerio, pero por la iglesia, por las personas. Y mucha gente que viene tal vez de otras congregaciones se asombra de que la vas a encontrar tal vez barriendo porque encontró algo que no le gustó y se puso a hacerlo. No tiene ningún problema, y creo que eso, de lo que hablaba yo al principio, de mi llamado, de dónde nace, que nació primero más por amar a la iglesia que por entender que Dios me llamaba a servirlo a Él, creo que eso viene de su lado. Y como siempre ella dice, a mí y a mis hermanos nos enseñó a amar la iglesia, y siempre nos supo guardar de algunas cosas que sí pueden ser, entre comillas, negativas del ministerio, que en realidad nosotros nunca las vimos, pero o sea, siempre decía
que en casa esté ese olor a cocina, de cuando se está cocinando algo rico, que decís, qué rico olorcito, y no el olor del basurero de donde cae toda la basura. Y pudo haber pasado, yo no me enteré, que durante estos 35 o 40 años de ministerio haya habido momentos en los que ustedes como pastores se sintieron heridos o algo malo haya pasado. Nosotros nunca nos enteramos, siempre sentimos el olor de qué rico lo que se está cocinando en el reino de Dios, y ella supo cuidarnos los dos, pero mi mamá siempre ahí activa en casa, cuidarnos de eso para que los tres hoy seamos apasionados por servir a Dios y estemos desesperados por su reino. Amén, amén. Las honramos entonces también a Betty y a Silvana, por supuesto al pastor Claudio también, a Chat, a Ezequiel Mango. Mi marido. Los pastores preciosos que tenemos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, quiero que cerremos orando. Voy a pedirles un par de oraciones. La primera se la voy a pedir a Daniela. Te voy a pedir, Dani, que ores por las mujeres que tienen llamamiento de parte de Dios al pastorado o a cualquier otra tarea, pero que por alguna razón están detenidas. Lo que vos decías recién de Jueces 5, que se levanten como Débora. Dice, y yo me levanté. Quiero que ores en esa dirección. Después, Flor, yo quiero que vos ores por la gente joven, que tiene también un llamamiento para que en este tiempo lo sepan canalizar con sabiduría. Y después yo voy a cerrar bendiciendo a todo el mundo. Dale, Dani. Bueno, bárbaro. Vamos a orar. Señor, oramos en este momento, nos ponemos de acuerdo por esas mujeres, Señor, que hoy están escuchando este mensaje. Mujeres, Señor, escogidas por vos, tus hijas. Señor, sobre todas las cosas, tus hijas. Hoy oramos por ellas, para que el entendimiento del cielo, Señor, para que la revelación del amor de Dios, para que tu llamado, Señor, esa semilla que fue sembrada en sus corazones, ese llamado que ellas sintieron, Señor, hoy comience a dar fruto. Señor, lo que está detenido, lo que está limitado, ya sea por heridas, por voces del pasado, por mentiras de Satanás, que hoy la luz de tu palabra, Señor, trae libertad. Señor, así como Débora en las ciudades asoladas, en las aldeas destruidas, hubo una mujer que se levantó, así hoy las mujeres se levantan, Señor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, en cada lugar donde hay mujeres escuchando este mensaje, la voz del Espíritu Santo trayendo identidad, trayendo libertad, trayendo liberación y trayendo, Señor, ese poder del Espíritu Santo que las levanta. Mujeres que se levantan, Señor, de las heridas del pasado, mujeres que se levantan, Señor, de esa baja autoestima, de esa inseguridad, y son libres ahora por medio de tu palabra y tu poder, y llenas, Señor, ahora, llénalas del Espíritu Santo, porque lo que más amamos es que tú nos equipas, Señor, aun cuando nosotras no nos sentimos capaces de hacer algo, el Espíritu Santo nos equipa para el llamado que nos ha dado. Así que equipa a esas mujeres, levántalas, inúndalas de tu amor, Señor, y posiciónalas en sus iglesias, en sus familias, porque son mujeres de influencia y de transformación por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Sí, Señor, y ahora en acuerdo oramos por nuestra generación, por los jóvenes, por los adolescentes, incluso por los niños que en este tiempo están escuchando tu llamado. Señor, ahora respondemos como Samuel. Habla, Señor, que tus siervos oímos, somos siervos, no estamos aspirando a luces, a plataformas, a reconocimiento, Señor, solamente queremos servirte. Por eso ahora yo te pido en el nombre de Jesús que estés encendiendo en esta generación esa pasión por servir, por servirte a vos, por servir a tu iglesia, Señor. Ahora en el nombre de Jesús se despierta en nuestros corazones un amor por la novia, por la esposa de Cristo, la iglesia, Señor. Estamos llamados a edificar a los santos, a levantar a la iglesia. Por eso yo te pido ahora, Señor, que si incluso ahora hay jóvenes que nos están escuchando y se han sentido heridos, se han sentido apartados, discriminados por la iglesia, ahora en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo venga
con consuelo, con sanidad a sus corazones, Señor, y que ellos puedan regresar a casa, no porque estén apartados de Dios, sino porque se sientan incómodos en sus familias de la fe. Señor, ahora en el nombre de Jesús los llamamos de vuelta, declaramos que se cumple la profecía de Malaquías, que el corazón de los padres se vuelve a los hijos y de los hijos a los padres. Señor, en el nombre de Jesús, decretamos que comienza un tiempo para nuestra nación de liderazgo multigeneracional, de la cultura de la honra. La única forma de que exista un avivamiento hasta el día que Cristo vuelva es un liderazgo multigeneracional. Por eso nos comprometemos como jóvenes para levantar a nuestros pastores, para honrarlos. Señor, te damos gracias por las congregaciones donde nos pusiste a cada uno de nosotros, por nuestros pastores, Señor, y te pedimos que abras camino delante nuestro y que nos enseñes a andar por aquellas obras que vos preparaste de antemano para nosotros. Yo ahora bendigo a nuestra generación en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Te bendigo, bendigo tu vida. Acordate que sos real sacerdocio. No importa qué hagas en la vida, si sos ama de casa, abogado, ingeniero, carpintero, estudiante, sos un sacerdote al servicio del Rey. Real sacerdocio. Así que donde estés, tenés un llamamiento, tenés una misión y tenés la posibilidad de sentirte pleno en la vida, haciendo aquello para lo cual fuiste hecho por el Señor. Que tengas una semana maravillosa, bendigo tu vida, bendigo tu hogar. Gracias Daniela, gracias Florencia, ha sido una enorme bendición poder compartir este programa con todos ustedes. Un fuerte abrazo a mis consiervos en toda América Latina que están conectados aquí. Dios los bendiga y prospere el ministerio de todos.